Washington en Biobío. Tras casi 5 años desde la Revolución de Octubre de 2019, es claro que el octubrismo está vivo y nos gobierna. Aunque los octubristas se han visto obligados a ejecutar algunos repliegues tácticos, entre ellos la desaparición pública temporal de algunos de sus principales liderazgos, resulta evidente que la estrategia sigue siendo la misma que en aquella época, esa conocida por todos, la que fragmenta Chile, la que promueve el odio y el resentimiento. En definitiva, la rechazada por Chile el 4 de septiembre de 2022, a pesar de que frecuentemente lo olvidemos. No obstante, tal como los camarones que se asoman después de la lluvia, desde hace algunas semanas han comenzado tímidamente a reaparecer algunas voces y debates que nos refrescan la memoria sobre las ideas octubristas más extravagantes, sus propuestas refundacionales y los comportamientos más vergonzosos durante su periodo de máximo esplendor hasta el momento. La convención de Loncón, Baza, Bade, Atria, Pikachu, Montero y otros del gobierno. Solo a modo de ejemplo, vale la pena mencionar algunas de las diversas acciones políticas del actual gobierno inspiradas en ese octubrismo que permitió al presidente Boric aterrizar en la moneda. Entre ellas, el indulto a los delincuentes de la primera línea, el principal legado del oficialismo en materia de mujeres, como lo son las caletas con perspectiva de género, y también la reactivación del debate sobre la sintiencia de los peces referida por el diputado Brito a propósito de la discusión de la ley de pesca. A pesar de las risas más o menos transversales que han suscitado algunas de estas recientes conversaciones con el diario del lunes, como se dice, porque al menos formalmente ya fracasó el proceso constituyente que tuvo a Chile en la cornisa, es importante tener presente no solo la vigencia y adhesión a las ideas octubristas por parte de un importante sector político, sino que también su gran capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias y sus aprendizajes, aspecto que contrasta con el amateurismo e irresponsabilidad casi temeraria del victorioso contraoctubrismo, que podrían ser la mayoría de los que votaron rechazo el 4 de septiembre de 2022, ya que en los últimos 5 años, los contraoctubristas, han avanzado poco o muy modestamente frente al gran desafío histórico y moral que pesa sobre sus hombros. En otras palabras, los contraoctubristas ganaron el 2022, una proeza notable, pero posteriormente no han elaborado ni diagnósticos serios ni análisis profundos sobre la Revolución de Octubre de 2019, más allá de los habituales meramente descriptivos. Tampoco han desarrollado intentos para proyectar sus principales efectos en el corto y largo plazo, y mucho menos han tenido éxito en lograr siquiera identificar a quiénes fueron los responsables personales de la destrucción de Chile. Muchos contraoctubristas han señalado que la causa más directa de la revolución de 2019 sería la cuestión social del siglo XXI o el malestar social que se produce en aquellas sociedades que se desarrollan rápidamente, pero que, de pronto, no solo el cumplimiento de sus objetivos, por ejemplo, estudiar una carrera universitaria, ya no les produce la satisfacción o bienestar esperados, al volverse algo más común o habitual en la sociedad, sino que un estancamiento económico, como el que ha soportado Chile en los últimos años, profundizaría ese sentimiento de frustración. Sin embargo, prácticamente ninguna de las propuestas contraoctubristas ofrecidas como solución a estas problemáticas ha sobrepasado las dificultades políticas para al menos detener la agudización de la mencionada cuestión social, lo que nos habla o de causas incorrectas o de un diagnóstico incompleto y, por qué no decirlo, también de una evidente incapacidad de ese sector político, incomprensión e indolencia. Mientras tanto, el telón de fondo o crimen organizado se expande a una velocidad alarmante, en parte por el catalizador que fue para estos grupos la violencia desatada y el repliegue e ineptitud del Estado en materia de seguridad desde octubre de 2019, empeorando sustantivamente la calidad de vida de los chilenos a partir de ese año. La seguridad se ha transformado en un verdadero privilegio. Este es uno de los efectos de la Revolución de Octubre. ¿Qué duda cabe? Pero hay más, como el aumento en el número de familias viviendo en campamentos y otros ambientales, por así decirlo. Entre ellos, la hiperreactividad y reproches de las élites por los diversos casos de corrupción frente a una pasividad alarmante de los ciudadanos comunes y corrientes, expresión de una especie de disociación entre la élite y los chilenos en general. Las prioridades cambiadas de la ministra del Interior son una muestra muy ilustrativa al respecto. Por otro lado,
también es posible identificar que existe en el entorno una sensación vinculada a que diariamente suceden muchas cosas, pero prácticamente nada evoluciona o mejora, sino que lo contrario. El octubrismo, en cambio, se ha desarrollado y adaptado. Surgió al alero de las marchas, con una relación más bien indirecta u oculta con los partidos políticos, motivados por ideas refundacionales y dispuestos a imponerlas a través de la destrucción, la violencia y otros métodos similares de acción política. Aunque niegan haber utilizado las vías violentas, hoy cuentan con un proyecto político definido resultado del primer proceso constituyente. Varios de quienes actuaban originalmente al margen de los partidos se han incorporado de algún modo a los mismos y, por último, muchos abandonaron temporalmente la protesta social y son conscientes de la negativa opinión pública que todavía pesa sobre ellos, aunque se ha venido difuminando lentamente. En estos últimos 5 años, los octubristas aprendieron que debían avanzar dentro de un marco de aparente respeto a la institucionalidad de las leyes, porque los contra-octubristas son sensibles y se levantan con facilidad frente a los tropiezos burdos con las formas. Por otro lado, también aprendieron que deben disminuir la velocidad, ya que solo así podrán contar con el apoyo de algunos contra-octubristas incautos, súper necesarios para legitimar sus reformas. Sin embargo, es muy claro que todavía aspiran a lograr la refundación de Chile sin renunciar a su ideología de la mediocridad. Por otro lado, para los octubristas resulta clave transitar hacia un mayor control de los medios de comunicación para dominar el debate público a través de la sanción de opiniones o la cancelación de las interpretaciones históricas que se aparten a las fijadas como verdades oficiales. Por esto, entre otras razones, resulta determinante para el contra-octubrismo oponerse férreamente a las restricciones a la libertad de prensa, expresión, opinión y libertad de enseñanza, las que habitualmente serán presentadas a la ciudadanía como restricciones o limitaciones inofensivas y para ser aplicadas por autoridades y jueces criteriosos. Estos simples aprendizajes imponen a los contraoctubristas la urgente obligación de ponerse al día en comprender el peso de la responsabilidad histórica, adaptarse y responder algunas preguntas que serán cruciales para el éxito o fracaso de la ola contraoctubrista en desarrollo, pero respecto de la cual ya se ha ido percibiendo cierto retroceso de esta ola. Entre ellas, los contraoctubristas deberían responder: ¿cómo van a enfrentar al nuevo octubrismo? El que es consciente de que debe avanzar dentro de un marco de aparente legalidad. Los casos convenios deberían ser analizados desde esta perspectiva. ¿Cómo desafiarán o detendrán los cambios socializantes promovidos a una mayor velocidad y bajo una supuesta inocuidad? ¿Cómo responderán al octubrismo que nos gobierna y que aspira a volver a gobernar sin cometer las torpezas que hasta la fecha han logrado frenar sus aspiraciones refundacionales? ¿Cómo los contraoctubristas recuperarán o mantendrán viva la épica de la noble proeza del 4 de septiembre de 2022? Esto resulta crucial para el alma del movimiento y para propiciar cierta unidad dentro de la diferencia que existe en este sector político. ¿Se darán espacios de conducción a los nuevos liderazgos surgidos de ese proceso? Muchos de ellos todavía fuera de los partidos políticos. ¿Serán reformistas o restauradores? ¿Combativos o pasivos? ¿Dialogarán sobre cuánto retroceden las ideas socializantes o cuánto están dispuestos a ceder para la imposición de esa misma agenda por parte de la izquierda? El próximo 18 de octubre se conmemoran 5 años del comienzo de la Revolución de Octubre y una de sus manifestaciones más extremas, el octubrismo. Es un buen momento para que el contraoctubrismo recuerde, piense y actúe. Opinión en Bio Bio.